Y el mensaje, hoy tenemos un mensaje bajo el lema Cultura de Reino. ¿Cómo es el mensaje de hoy? ¿De qué se trata? Cultura de Reino. Y seguramente, obviamente, te voy a hablar del reino de Dios. Porque el reino de Dios es el que salva, restaura, cambia, transforma nuestra vida. El reino de Dios es el que se le da propósito a nuestra vida y le da el sentido. Amén. ¿Están acá o no están acá? Gloria a Dios. Te vuelvo a repetir, cultura de reino se llama la palabra que vamos a compartir hoy. Y vamos a hablar de este reino, que es el reino de Dios, que es el que verdaderamente transforma nuestra vida. No hay otro reino como el de Él que pueda hacer milagros sobre nosotros. Y todos nosotros estamos en este lugar porque queremos conocer más a Dios, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren más de Dios y conocerlo cada vez más a Él? ¿Cuántos quieren tener comunión con Él cada día más? Amén. Gloria a Dios. Es algo que todos queremos, pero muchas veces nos cuesta. Por eso, hoy el mensaje que Dios puso en mi corazón tiene que ver con la cultura del reino. Tiene que ver con cómo funciona el reino de Dios. Tiene que ver cómo funciona el cielo. Amén. Cómo opera el reino, que es el reino de la luz, si así lo querés decir. Pero para eso tenemos que entender qué significa cultura, porque cultura es más que una tradición, ¿no? Nosotros decimos cultura, a ver cuál es la cultura de Argentina, y fácilmente podemos identificar tal vez las comidas típicas de Argentina, o nos podemos dar cuenta que somos muy futboleros, ¿no? Aún las mujeres, ¿no? Porque cuando llega el Mundial somos todos más que argentinos, ¿no? Y ahí nos damos cuenta las cosas típicas de nuestro país. Pero cultura es mucho más que el fútbol, es mucho más que una tradición. La cultura tiene que ver con los valores, las creencias, es un conjunto de principios, tiene que ver con el arte, tiene que ver con la música, tiene que ver cómo pienso, tiene que ver cómo actúo, ¿no? La cultura es mucho más que esto. Y todos sabemos que en cada país hay una cultura propia de ese país, ¿sí o no? Argentina tiene su cultura, Italia tiene su cultura, la India tiene su cultura, Estados Unidos, Chile, Uruguay, Brasil. A donde vos vayas vas a encontrar cultura en ese lugar. Y sabés que la cultura, antes que vos y yo naciéramos, la cultura ya estaba. Entonces, ¿qué significa esto? Que a medida que nosotros fuimos creciendo, fuimos aprendiendo la cultura que ya estaba cuando nosotros nacimos. Entonces, ¿qué significa? Que yo no nací con esa cultura, yo aprendí esa cultura. ¿Por qué? Porque nacimos en Argentina. Si vos o yo hubiésemos nacido en la India, nuestra cultura sería otra. Ahora, cuando nosotros nos vamos a otro país, no sé quién tuvo la oportunidad de visitar algún otro país, ¿no? No hablo de provincia, hablo de país. Seguramente se encontró con una cultura diferente a la nuestra. Por ejemplo, si yo te digo la pasta, ¿de dónde son las pastas? Italiano, ¿no? De hecho, si yo como pasta, vos me vas a ver agarrar el cuchillo, el tenedor y cortar el fideo. Ahora, para los italianos eso es terrible lo que yo estoy haciendo, porque ellos agarran la cuchara y el tenedor, enroscan, no sé cómo enroscan el fideo, y todas esas roscas se meten en la boca. Ahora, yo disfruto cortando el fideo y así le enseño a mis hijas, ¿no? Cortar el fideo para que no se ensucie con el tuco. Ahora, si yo fuese a Italia y me voy a un restaurante y me siento a comer y veo, seguramente todo el mundo me va a mirar porque yo estoy cortando el fideo, ¿no? Es como mala educación para ellos. Ahora, si yo te digo asado, ¿vos qué me dirías? ¿Dónde es la comida típica del asado? Argentina. Ahora, si yo te digo los tacos, México. Y así te puedo decir con la música, y así podemos hablar del arte, y así podemos hablar de un montón de cosas que son parte de la cultura de un lugar. ¿Sabés que hace un par de años unos chicos que conozco se fueron, creo que era Tailandia o por ahí, ¿no?
Y se llevaron el mate, el termito, como hacemos todos los argentinos, que hasta el gimnasio van con el termo. ¿Viste? Hoy en día el termo viaja en el colectivo, viaja en el avión, viaja en todo lado. Y ellos se fueron a un lugar por primera vez a conocer y se llevaron el mate. Y entre esos se llevaron la yerba. Y cuando ellos estaban en la plaza tomando mate, se acercan desde seguridad a ver qué estaban haciendo. Y dice, estamos tomando mate. Imagínate un lugar donde no hablan tu idioma, vos explicándole que estabas tomando mate. El tema no era el mate, ni la bombilla, ni el termo. El tema era la yerba. ¿Cómo explicabas a un lugar donde iba que eso era yerba y no era otra cosa? Lo tuvieron demorado un rato hasta que ellos entendieron que eso era yerba, le tuvieron que hacer toda una explicación, ¿no? Para que lo dejaran libre. ¿Por qué te digo esto? Porque hay cosas que para nosotros son normales, que cuando nosotros salimos de nuestro entorno dejan de ser normales. Porque hay cultura en todo lugar, en cada país. En nosotros hay cultura, pero también hay subcultura. Porque hay comidas que se comen tal vez en la provincia que nosotros no las comemos. ¿Sabés que cuando yo era chica, ahora cuando yo pienso de grande, digo, ¿quién conoce la mandioca? Criada con la mandioca. Empanada mandioca, guiso mandioca, hasta la pizza creo que llevaba la mandioca, ¿no? Mi mamá era paraguaya y es una verdura típica del Paraguay, de esa zona, ¿no? Se come en Argentina también, tal vez en Misiones, en el Chaco, en Corrientes, en ese lugar capaz que es más típico. Yo creo que cuando voy a la verdulería ni la registro hoy en día. Pero no es algo que habitualmente vos comprás y la usás en tu casa. ¿Quién le pone mandioca al guiso? Allá hay una, mira, amiga de mi mamá habrá sido. ¿Quién? Pero a mí me encantaba, pero había algunos de mis hermanos que no la podían comer, a mí me encantaba. Hoy en día no sé si la podría volver a comer, pero ¿por qué te cuento esto? Porque mi mamá al venir de Paraguay se encontró con otra cultura, pero que ella seguía manteniendo su cultura, sus tradiciones, su forma. Y para nosotros comer mandioca era normal. Hoy en día mis hijas ni saben qué es la mandioca, no la deben tener ni presente, ¿no? Pero eso pasa cuando nosotros vamos a otro país, tenemos un choque de cultura. ¿Qué tenemos? Un choque de cultura. Que si yo voy a ese país a vivir, adivina qué tengo que hacer. Cambiar mi cultura. Porque si no voy a hacer un cero a la izquierda, ¿no? No me voy a poder comunicar con las personas, tal vez porque no comparto muchas cosas. Hoy nosotros es tan natural que no nos damos cuenta. Nos juntamos para tomar mate, nos juntamos para comer pizza, nos juntamos para comer asado, ¿no? Son nuestras formas, son nuestros hábitos, son nuestras costumbres, son nuestras maneras de hacer como involucrar la comida para estar en sociedad, digamos, por así decirlo. Pero así estamos llenos. ¿Sabés que en los barrios también tenemos nuestra propia cultura? Que tal vez en otras clases sociales no tienen las mismas que nosotros. Por ejemplo, nosotros cuando servimos un guiso en el plato, ¿cómo es el plato en invierno? Decime cómo es. Potente, ¿sí o no? Bien potente, bien cargado. La gente que tiene dinero, ¿cómo come? Así, porciones. Y nosotros comemos hasta que la pizza y las empanadas hasta que ya no entra una más. Porque tenemos una subcultura, tenemos una manera. No hay cosas que tal vez nosotros hacemos que otro no. Por ejemplo, hay palabras que para nosotros tienen un buen significado acá en Argentina, pero si vamos a otro país, tiene un significado, tal vez puede ser una mala palabra, puede tener otra interpretación. ¿Vos sabías que en Italia no se le puede decir piropo a las chicas porque te para la policía? Imagínate acá, si esto sería acá. Allá te paran, ¿por qué? Porque estás haciendo algo
que está mal visto. Allá respetan la ley de tránsito. Entonces, cuando está por cruzar una persona, aunque no haya peatonal, el auto se detiene para que cruce. Acá en Argentina, ¿cómo es? Plena avenida, doblamos en U. ¿No? ¡Buah! Hay cámara por acá, no, nada, doblamos igual en U, ¿no? Porque es la forma, cómo nos movemos nosotros acá, no es la misma forma que en otro lugar. ¿Y por qué te estoy hablando de esto y te estoy diciendo para que uno entienda qué es cultura? Que son las maneras, ¿no? Son nuestras formas, son los valores, son las cosas como nos movemos, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos. Pero todos nosotros llegamos a este lugar, a la iglesia, a los pies de Cristo con una cultura. ¿Cómo llegamos? Con una cultura. Llegamos con valores, llegamos con principio, con creencia, con forma de movernos, de contestar, de actuar, miradas, porque parte de la cultura son los símbolos, las miradas, los gestos. Nosotros llegamos a los pies de Cristo con todo esto, con toda esta forma. No necesito irme a otro país para... Ya cuando llegamos a los pies de Cristo, llegamos de una cierta manera. Y al encontrarnos con Jesús, ¿qué hubo? Porque Dios, mirá lo que dice la Biblia, te lo voy a leer para que los puedas entender más. Dice en Mateo 12, 28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. En el reino de Dios también hay una cultura de reino. En el reino de Dios hay valores, hay principios, hay formas, hay verdades, hay una manera de creer, que es la cultura del cielo. Entonces, cuando vos y yo llegamos a los pies de Cristo, ¿sabés lo que hay? Un choque cultural. Cuando vos y yo nos encontramos con Jesús, nos encontramos con un choque cultural también. No, lo mismo que no hubiese pasado al irnos a otro país, choque cultural. Vos al chino de tu cuadra, ¿le entendés cuando te habla? ¿Entendés cuando dice caramelo? ¿Entendés cuando se enoja, que te está diciendo algo, que vos sabés que está enojado? ¿O porque le pediste una bolsita de más? ¿O porque le peleaste el precio? ¿Le dijiste me cobraste algo de más? ¿No? No lo entendemos. Pero nosotros vemos cómo ellos entre ellos fluyen, cómo se hablan, aún se pelean. ¿No? La otra vez, por primera vez, vi al chino discutir con el proveedor. ¡Ah, los gritos! ¿Sabés? Estaba furioso el chino. Y se hacía entender, porque el proveedor le contestaba, ¿no? Y el proveedor lo único le decía, vos pagame y no te molesto más, vos pagame y no te molesto más. Y el chino seguía enredado. Yo no entendía nada de lo que decía el chino, pero estaba enojado, se hacía entender. ¿Por qué? Porque él está en un país que no puede hablar el mismo idioma. Sabés que mi mamá, cuando se enojaba con nosotros, nos insultaba en guaraní. Porque nosotros no entendíamos nada, ¿no? Yo no entendí nunca nada. Y mi hermana, que era más grande, decía, te está insultando, ¿no? Y te insultaba en guaraní de punta banda. No sé, se ponía roja diciendo un montón de cosas, ¿no? Cómo cuesta cambiar, ¿no? Nuestra cultura, ¿no? Cuando vamos a otro lugar, cómo cuesta desarraigarnos de eso. Ahora cuando llegamos a los pies de Cristo nos pasa lo mismo. ¿Cómo nos cuesta cambiar nuestra cultura, sí o no? Y tomar la cultura de Dios. Porque todos queremos entrar a la vida de Dios. ¿Cuántos quieren entrar a la vida de Dios? Todos queremos entrar a la vida de Dios. Y Mateo, acá Jesús está diciendo, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Sabés que esta cultura del reino de Dios tiene manifestaciones? Se manifiesta, no es solo que el reino de Dios llegue, sino que se manifieste. Porque la idea no es que vos vengas a la iglesia, la idea no es solo que vos vengas y le sirvas.
y no veas el poder de Dios en tu vida. La idea es que vos vengas a la iglesia, que le sirva y que tenga manifestaciones de Dios en tu vida y en tu familia. Y en cada área de tu vida. ¿Sentiste que hay veces que parece que no se manifiesta el Espíritu Santo? Parece que las puertas están cerradas, parece que todo está trabado, parece que nada funciona, parece que está todo quieto, que está todo monótono, nada se mueve, ¿no? Y uno quiere sentir a Dios. Por eso uno se siente tan bien cuando llega a la iglesia y pasa a un altar, porque empieza a sentir que la manifestación de este reino. El reino de Dios dice, si yo, ¿qué estaba diciendo Jesús? Yo echo fuera demonio. Esa es la manifestación. Es el poder de Dios sobre nuestras vidas. Y esta cultura del reino de Dios tiene manifestación de poder sobrenatural. Eso que todos nosotros anhelamos ver y que muchas veces nos cuesta creer que eso nosotros podemos manifestarlo, que nosotros podemos ser portadores de esa manifestación. Pero mira, hay un secreto para esto, porque yo no puedo tomar la cultura de Dios, los principios y los valores de Dios y mezclarlos con los míos. Imposible, no funciona, el reino de Dios no funciona de esa manera. Si vos vas a otro país y te vas a dedicar a trabajar, vos vas a tener que aprender el idioma de ese país, porque no te vas a poder comunicar con la gente. O solo te vas a poder comunicar con la gente que habla tu propio idioma. Ahora, con Dios funciona lo mismo. Si yo entro al reino de Dios y no tomo su cultura, no me puedo relacionar con su reino, no me puedo relacionar con la fe, no me puedo relacionar con lo sobrenatural, no me puedo relacionar con sus promesas. Para eso yo tengo que renunciar a mi cultura. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, vos imaginate, todos nosotros sabemos lo que hacíamos antes, ¿sí o no? Creo que sí. Mirá lo que dice en Primera de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 7, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz, que dice Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión uno con nosotros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Lo interesante de esto es que él dice que Dios es luz y no hay tiniebla en él. Nosotros cuando llegamos al reino de Dios, llegamos, esta cultura que nosotros tenemos, llegamos ¿cómo? Con tinieblas. Porque todos nosotros practicábamos el pecado. Tal vez no matábamos, no hacíamos cosas, creo, calculo, no que nadie hizo nada muy grave, digamos, pero sí que practicábamos el pecado. Entonces, ¿cómo llegamos a la iglesia? Oscuro, decile, ¿cómo llegamos a la iglesia? Oscurísimos estábamos. Muchos de nosotros estábamos en tiniebla, pero mal, en oscuridad mal. ¿Viste cuando uno dice, esa persona es oscura? ¿Sabe qué? Todos éramos oscuros, pues todos practicábamos el pecado. Y cuando llegamos a Cristo, la manera de andar en luz es que yo deje esas tinieblas. ¿A cuánto le costó soltar la música? Yo estaba triste, Ana Gabriel. Oh, venía Diango, le seguía atrás, van a ser las 12. Oh, me daba la galletita de agua para cortarme la vena, ¿no? Pero ¿quién cuando estaba triste no se ponía música así? ¿Sabe que incluso hay hasta alabanza que no tiene nada que ver con cantarle a Él? Porque la música es cantarle a Dios, no a nosotros. Yo he escuchado un momento que estaba triste en Cristo, alabanza que me hacían llorar. ¿Quién escuchó Cicatrices? Sí, ay, lloraba en la presencia de Dios, pero yo estaba en la presencia de Dios y me desarmó Dios, no, me desarmó la canción, porque es súper triste.
Porque la adoración tiene que ver con lo que sale del corazón hacia Dios. Es poder expresar lo que yo siento hacia Él. Entonces, no solo, hasta la música del mundo nos hace llorar. Yo te digo, escuchaba a Diango y ¿sabés cómo lloraba? Escuchaba música colombiana, ¿sabés cómo lloraba? Porque la música es para nosotros, es para motivarnos a nosotros, para movilizarnos a nosotros, es para que nosotros sintamos cosas. No sé si alguna vez viste con un curso de música y que dice, no sentí nada, no me llegó, ¿no? Porque la música tiene ese efecto. Yo tenía unos amigos que cuando decían, llegaron los pibechorros, ¿se acuerdan de esa canción? Oh, hasta el que nunca le había contestado la mamá se sentía que era Pablo, ¿cómo es de Colombia? Se sentía el más malo, querían patear autos, romper colectivo, ¿no? Cuando escuchaban esa música, ¿por qué? Porque la música provoca algo. Y yo decía, que no hace nada, escuchaba, me ponía la música y todos saltaban de sus sillas y entraba con la mano acá, la mano allá. Porque la música genera algo. A mí me ponías un rock and roll, se abría la pista. Y me tenían que apagar las luces. Porque desata cosas, te provoca algo, si a vos te gusta ese estilo. Y de esta manera uno llega a los pies de Cristo. Y entonces uno llega a esta manera de estar triste y escuchar esta música. Y cuando la cultura de Dios está triste, venir a mí y yo lo voy a consolar. Entonces era desprenderme de Diango para que ahora me consuele el Espíritu Santo. ¿Se entiende a lo que vamos? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cómo nos cuesta transformar eso? Valeria Lynch, la loba, ¿no? La loba, ahí no se sentía la Mujer Maravilla después. Pero ¿cómo? Todo esto era lo que no choca con la cultura de Dios, no se puede. Y si yo no entro a la cultura de Dios, nunca voy a poder manifestar, porque todavía estoy en tinieblas, porque no puedo practicar la verdad. Y la verdad es la que hace que yo manifieste la cultura de Dios en la tierra. El reino de Dios está para que sea manifestado a través de tu vida, a través de mi vida. ¿A través de quién se tiene que manifestar? A través de tu vida. Jesús vino a darnos este mayor ejemplo. Vino a mostrarnos cómo se manifiesta el reino de Dios en la tierra. Y todos queremos hacer milagros, pero ¿cómo nos cuesta renunciar a nuestra vida? Renunciar a eso que sentimos, a eso que pensamos, cómo creemos incluso de Dios. Cómo el noviazgo que yo creo que tiene que ser, choca con la forma de Dios. Todo lo que Dios dice que tiene que ser, ¿no? Y uno viene con todo lo contrario. Cuando yo llegué a Cristo y me dijeron que yo tenía que orar por alguien, primero tenía que hablar con Dios para ponerme de novio. No, esto era muy too much para mi mente, para todo mi ser. Yo decía, ¿qué es eso? ¿Perdón? ¿A quién le tengo que pedir permiso para ponerme de novia yo? No, te lo tiene que elegir Dios. Dios. Chocaba por todas mis enseñanzas, con todo lo aprendido. Vos venís a Dios y ¿qué te dice? Que el que te pide, te quiere tomar algo, ¿yo qué le tengo que entregar? La capa. Que al que te dan, le tengo que poner la otra mejilla. Choque de cultura, ¿perdón? ¿Quién no sintió alguna vez que Dios era machista? ¿Cómo? Todos los 12 son hombres. ¿Qué le pasó? ¿Viste? Después cuando uno empieza a estudiar y empieza a ver, ve cómo Dios tiene esa relación también con la mujer y también las usa, ¿no? Pero era el choque de
¿Quién tuvo en algún momento una mentalidad machista? Las mujeres somos las primeras. ¿Sabían ustedes eso? Que no solo el hombre es machista. Y llegamos a Cristo y tenemos ese choque ahí que tenemos que cambiar. Yo un día me di cuenta, dije, Señor, tengo que cambiar. Hubo una situación, una frenada y una bocinadas en el auto y dije, no quiero mirar, pero seguro que es una mujer. Lo primero que se me vino a la cabeza, ay, no quiero tener razón, dije. Y ahí tuve una administración con el Espíritu Santo y ahí me di cuenta que como había sido criada en una familia machista, yo era más machista que mi papá. Mi papá decía, este varón me va a salvar. El único varón de entre 7 mujeres, decía, el varón era, mi hermano, ¿no? El que iba a salvar a todas nosotras, ¿no? Y yo pensaba lo mismo, porque yo quería tener un varón, quería tener un nene, ya tenía nombre, ¿no? Y Dios me dio 2 bellezas, 2 mujeres. Yo sabía que Dios me iba a tratar. Cuando me dijeron, va a ser una nena, yo sabía que me iba a tratar a mí. Dije, ¿no? Porque mi varón sabe que iba a jugar al fútbol, iba a estar en todo lo que soñamos, lo que nos gusta del fútbol. ¿Sabe que se iba a llamar Diego? Yo digo, mirá las cosas y cuando llego a Dios está la cultura de Dios y quiero entrar con todo esto y no puedo pasar con este carácter, no puedo pasar con estas emociones, no puedo pasar con esta forma. Necesito renunciar a mi cultura y entrar a la cultura de Dios para poder manifestarlo. ¿Sabés qué dice el Salmo para terminar con esto? En el Salmo 25, en el 4 y en el 5 dice, Señor, enséñame tus caminos, enséñame tus verdades, enséñame tus estatutos, enséñame tú cómo tengo que andar. Vos y yo no sabemos caminar en el reino, pero Él sí nos puede enseñar a caminar en el reino, porque su reino es justicia, su reino es un lugar de milagros, su reino tiene restauración, su reino tiene multiplicación para cada área de nuestra vida, su reino tiene prosperidad, porque Él es veraz, porque Él es de verdad, porque sus palabras son verdaderas. Entonces, nada nos sirve lo que hemos aprendido, la cultura que teníamos. A lo que a vos y a mí nos sirve es la cultura del cielo. Lo que a vos y a mí nos va a transformar son sus verdades, las verdades del cielo. Son la costumbre del cielo. Lo que nos van a mantener en el reino de Él y manifestar todo lo que vos quieras. Dice la palabra de Dios, todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra. Todo lo que desate del cielo será desatada en la tierra. Entonces en vos y en mí hay poder para manifestar la luz y la verdad de Dios en este mundo que se pierde. Vos y yo podemos llevar la gloria de Dios en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro barrio. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos portadores de su gloria. Somos lo que llevamos dentro, la gloria de Dios. Solamente tenemos que limpiarnos, porque en el cielo sabe que hay pureza. En el cielo hay limpieza de corazón, hay santidad. Y nosotros tenemos que buscarla cada día más. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a vivir la cultura del cielo? Aunque cueste. Porque a veces van a haber momentos donde estoy cómodo acá, ¿no? Acá hay esfuerzo. Pero acá hay verdad, porque acá hay manifestación, porque acá están los verdaderos resultados, lo eterno, lo que no se pierde, lo que no se echa a perder, está acá, en el reino de Dios. Amén. Yo te voy a invitar que te pongas de pie y vamos a orar.